Y arrancamos nuestro primer bloque. Tenemos de invitada hoy, por primera vez, a la doctora María Cecilia Dignani, ¿digo bien? Sí, muy bien. Médica infectóloga y es miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias Diego por la invitación. No, por bueno, favor. la última vez ella no estuvo acá presente en el piso, pero sí estuvo en notas. Bueno, claro. Hicimos una nota en Denver, con un oso de fondo. Ah, ¿no? sí, muy lindo. Sí, en uno de los viajes que hicimos, estuvimos en Denver, un oso de fondo y la doctora, así que bueno. Y hoy, un poco de qué vamos a hablar. Hoy estamos Paulita. hablando de herpes zóster, la famosa culebrilla, que es la forma por ahí más frecuente de presentación del herpes zóster. Sí, Pero sí, bueno, es vamos el- a contarle a la gente de qué se trata y estamos hablando de las vacunas, ¿no? Que parece que hay. Sí, sí. Pero arranquemos por qué es ¿Qué el es el herpes. herpes? ¿Qué es el herpes zóster o comúnmente llamado culebrilla? Digamos que es una infección que en su mayoría suele ser localizada y es como la reactivación del virus de la varicela. Es decir, que si cualquiera de nosotros tuvo contacto con el virus de la varicela, tiene riesgo, sobre todo después de los 50 años, de que ese virus se despierte en forma de una infección más localizada llamada herpes zóster o culebrilla, que es una enfermedad muy dolorosa, y que la principal complicación es el dolor posterior a esa erupción. O sea, se manifiesta como una erupción que puede ser localizada o no, en su mayoría localizada, con mucho dolor al inicio, pero lo peor que nos puede pasar es que en un 30% queda con un dolor permanente, puede O sea, durar se va la meses erupción, o resuelve, años. pero puede quedar el dolor. Puede quedar el dolor. ¿Dónde pues, suele aparecerle para la señora que nos mira? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Y lo más común es que aparezca en el tórax. En el tórax. En el tórax. ¿De parte de adelante o...? El tórax rodea el hemitórax, es decir, la mitad del tórax. Siempre es de una mitad porque sigue el recorrido de los nervios. Bien. Entonces, lo más frecuente es cuando aparece una lesión tipo lineal recorriendo la mitad del tórax y unas ampollitas de agua muy parecidas a la varicela con un fondo colorado, pero sobre todo con un intenso dolor. Es muy importante para la gente que sepa que cuando tienen un dolor muy intenso, así como Asociado a algo en la piel. como una puntada, a veces A las veces lesiones no se ven claro. y tarda 2 Ah, o 3 días en aparecer. Claro. Entonces que se miren, porque a veces el paciente viene por un dolor o va al traumatólogo y en realidad no se vio que le están apareciendo unas manchitas. Las ampollitas. Las ampollitas del herpes zóster. Y eso, la famosa doña Rosa que dice, si se junta, se muere. No se va a juntar. No, eso es un mito, no se va a juntar porque en general sigue el trayecto del nervio y el nervio tiene una distribución que va a la mitad del cuerpo. Sí, lo que puede pasar es que se disemine, que vaya a todo el cuerpo. Ese es el herpes diseminado que suele darse en pacientes que tienen las defensas más bajas. Claro, es mucho menos frecuente en un Eso paciente es- sano. En un paciente sano es mucho menos frecuente. En el paciente sano quizás lo más preocupante es, si bien el primer sitio más frecuente es el tórax, el segundo suele ser el ojo, o sea, el tercio superior de la cara. Y eso se acompaña de un daño ocular importante, más de la mitad ¿Y de en los qué casos. parte del ojo le aparece? Es en el tercio superior. Es todo como si fuese un tercio de la parte superior. Es el territorio del nervio oftálmico, que es la rama Claro. superior del trigémino. Y puede dar complicaciones oculares. Sí, eso puede dar complicación. Entonces también estar atentos que si empieza con un dolor muy importante y con ampollitas en esta zona, ir al infectólogo e ir también al oftalmólogo para controle el tema de la visión. Bueno, y con tratamiento, mitos y realidades. Bueno, mitos y realidades. Famosa tinta china. En general tengan en cuenta que todas estas ampollitas que son tan dolorosas y que son muy tentadoras de romper, no hay que romperlas. No hay que romper la voz. No hay que romperlas y que si uno les pone tinta china o cualquier otra sustancia encima puede llegar a infectarse con Claro. bacterias. Entonces puede haber una sobreinfección bacteriana agregada. Ahora, respecto al tratamiento en sí, el tratamiento médico, es muy importante que consulten temprano, ¿no es cierto? Sí. Eso cambia el pronóstico. Cambia mucho el dolor residual. Claro. Es decir, El dolor que va a venir el después. dolor que va a venir Claro. después, y hay antivirales efectivos contra eso, como el valaciclovir, como el famciclovir. O sea, ese es el tratamiento. El tratamiento es, Es un antiviral. más Es un que nada, antiviral. más que local, que por ahí Sí. localmente mucho efecto no hace. No, local nada, hay cremas con aciclovir, pero en realidad eso no va a hacer nada. Local hay que mantenerlo limpio
y no lastimarlo para que no se sobreinfecte. Claro. Bien, trata de no romper la ampollita. Exacto. Y con respecto a la medicación, es una medicación antiviral. Antiviral, La misma sí. que se usa para los herpes a veces, que herpes cuando son Claro. muy recidivantes en la boca o en otras partes del Exacto. cuerpo, es lo mismo, se llama el aciclovir. Aciclovir o valaciclovir valaciclovir. o famciclovir, pero en distinta dosis. Claro. Bien. Es una dosis más alta Sí. en general. Pero tienen que consultar al médico y Tempranamente, tempranamente, sí. porque tengan en cuenta que desde que empieza a tomarlo, las primeras 48 horas pareciera que empeora, pero después empieza a mejorar. Bien. Entonces, cuanto antes, mejor. O sea, el Perfecto. tratamiento tiene que ser casi inmediato. Cuanto antes, más previene estas secuelas a largo plazo. Sí, un consejo que yo diría es, cualquier persona que empiece con un dolor muy quemante, urente, como un latigazo, que se revise primero. Y si ve que le aparece alguna ampollita, que enseguida vaya al médico. Perfecto. Perfecto. Bueno, y con respecto a la prevención, han salido algunas vacunas que nos ayudan a prevenirlo. Sí, ahora casualmente en la Argentina está por salir una que previene el herpes zóster en la población que tiene más riesgo de tenerlo, que son mayores de 50 años. Ujú. Esta vacuna está autorizada desde el año 2006 en Estados Unidos. Y se aplica en el 2006, desde el 2006 afuera. Desde el 2006 se aplica en el exterior y a la Argentina va a venir este año, posiblemente a partir de agosto, y está dirigida a esta población mayor de 50 años, porque cuanto mayor sos, mayor probabilidad tenés De que quede el dolor. de que ese. aparezca el herpes zóster y de quedar con dolor Cecilia, residual. una pregunta. ¿La persona que ya tuvo herpes zóster puede aplicarse la vacuna? Es una buena pregunta esa. Se la puede aplicar, no está definido bien cuánto tiempo después del herpes zóster aplicarla, pero en principio se está recomendando esperar un año de haber tenido el herpes zóster para Pero administrarla. evitaría recurrencias. No está demostrado que evite la recurrencia, pero sí está demostrado que en esos pacientes que tuvieron herpes Sí. zóster y se vacunaron después, aumenta mucho la inmunidad contra el herpes zóster, con lo cual Queda más protegido. queda más Claro. protegido. Bien, ahora la SADI, la última pregunta y cerramos, a la cual vos estás en la comisión de vacunas. Siempre le agradecemos a la SADI en esta acción conjunta que hacemos de informar a la comunidad. ¿Qué dicen las sociedades científicas en cuanto a la recomendación? ¿Es una vacuna que la va a recomendar, que va a estar en un calendario? ¿Cómo es el marco ese? Bueno, eso todavía es muy pronto. Eso va a haber un grupo de trabajo, se va a discutir, calculo, y después se definirá. Claramente todos los miembros de SADI están a favor de que esta vacuna es necesaria. Hay que definir en qué edad en la Argentina se va a recomendar, si a mayores de 60 o mayores de 50. La vacuna está estudiada en ambos grupos. Hay países que la recomiendan, en Estados Unidos la recomiendan mayores de 60 años. Bien. La Asociación Panamericana de Infectología la recomienda mayores de 50. O sea, es un tema que va a discutirse próximamente. va a discutir. Pero en principio es una prontamente. vacuna que cumple con los criterios para, digamos, decir que Sí, es sí. buena y que es recomendada. Que es Se recomendada. verá si después poblacional, digamos, a todo el Se mundo. verá exactamente qué población, y respecto a la inclusión de calendarios, ese Claro, es otro tema que es se otro discutirá tema. después con Pronasei. y Claro. demás. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante. No se asuste que no se Bueno, va a juntar gracias a entonces la ustedes. culebrilla. Bueno, y esperamos verte pronto cuando te convoquemos nuevamente para tratar cualquiera de estos temas que Bueno. son súper interesantes. Muchas Bueno, gracias. muy bien, nos vamos a la pausa porque ahí Paula se trabó un poquitito, a veces le pasan estas cosas a la Sí, conductora y me se nos re- desconcentra, así que No, no me vamos a la desconcentro. pausa y volvemos. Volvemos en el próximo bloque con las contracturas musculares. Dale.